Espíritu Santo, yo pido que el día de hoy nos hables, que tomes cada palabra, Señor, y que tu palabra se haga carne en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Si tienes más de 3 años aquí y posiblemente has escuchado esta historia que te voy a leer, es un escrito, una carta que envió un alemán. Se oye raro, pero era un pastor alemán, un pastor de profesión de una iglesia que sucedió que era alemán. Y él contó sus experiencias durante la época del holocausto judío, el holocausto de los nazis. Y dice así: yo viví en Alemania durante el holocausto nazi. Desde aquel entonces yo me he considerado cristiano. Oíamos historias de lo que les estaba pasando a los judíos, pero siempre tratábamos de mantener nuestra distancia e ignorar esto, porque al fin y al cabo, ¿qué podríamos hacer nosotros para detener esta masacre? ¿Qué podríamos hacer nosotros? Dice: una vía del tren corría a espaldas de nuestra pequeña iglesia. Cada domingo por la mañana podíamos escuchar el silbido a la distancia y después las ruedas del tren sobre la vía. Nos perturbaba cuando oíamos los gritos y el llanto que salían del tren mientras pasaba por detrás de nuestra iglesia. Sabíamos que esos vagones transportaban judíos como si fuera ganado. Semana tras semana oíamos el silbido. Temíamos el escuchar el sonido de esas ruedas sobre la vía, porque sabíamos que escucharíamos de nuevo ese llanto, esos gritos desesperados de cada judío que iba hacia el campo de concentración. Y termina diciendo algo: los gritos nos atormentaban. Continuó y dijo: ya sabíamos la hora a la que el tren pasaba por nuestra iglesia. Así que cada domingo, cuando sabíamos que llegaba la hora, en cuanto escuchábamos el silbato, comenzábamos a cantar himnos. Para cuando el tren pasaba por la iglesia, todos cantábamos con toda nuestra voz. Si oíamos llanto o gritos del tren, cantábamos aún más fuerte hasta que no los escuchábamos más. Y termina con esta última frase que va a aparecer ahí: han pasado años y nadie habla de esto, pero yo sigo escuchando el silbido del tren mientras duermo. Dios, perdóname. Perdona a todos nosotros, los que nos decíamos cristianos y aún así no hicimos nada. Si tú has leído un poco de historia o visto alguna película acerca del holocausto, podrás entender la profundidad de esta historia. Podrás entender que los gritos que se oían eran de esposas siendo separadas de sus hijos, hermanos siendo separados, familias siendo separadas. Para la gran mayoría de ellos, nunca más volver a verse. Niños siendo arrancados de sus padres y nunca más volvieron a verlos. Niños asesinados, mujeres violadas, hombres calcinados. Esa es la historia del holocausto. Miles y miles de personas inocentes pasaron por esto.
siendo humillados peor que animales. Y lo contamos como una de las peores historias o parte de la historia negra de la humanidad. De hecho, los alemanes se avergüenzan. Muchos de ellos se avergüenzan de este líder llamado Hitler, que mató a tantos judíos y tantos que le siguieron. Es una vergüenza para ellos. Y pensamos, esto marca lo peor, lo más oscuro de la humanidad. Pero ¿sabías que hoy en día alrededor nuestro hay una situación similar? En esta época que te cuento, iban vagones de tren llenos de personas caminando a la destrucción, a la muerte, al dolor, con un destino marcado por el fin de sus vidas. Pero hoy en día es algo peor, porque hoy en día a tu lado y a mi lado, en autos, en camiones, en casas a los lados de donde vivimos, viven personas que van caminando a algo peor que un campo de concentración. A tu lado y a mi lado hay personas en nuestro diario vivir que van caminando a la perdición eterna, a una vida sin Cristo, sin esperanza, donde ya no hay más. Y si ese nazi, perdón, no era nazi, era pastor, dijo: Dios, perdóname, porque nos decíamos cristianos y aún así no hicimos nada. ¿Qué tendremos que decir nosotros que conocemos al Salvador? ¿Qué tendremos que decir nosotros que diariamente somos testigos de cómo Satanás está destruyendo las familias? Cómo la droga, el amor al dinero, el sexo está acarreando a miles a una perdición eterna. Y como cristianos le subimos el volumen a los instrumentos, cantamos más fuerte para que no se oiga. ¿Será que nos parecemos mucho a los seguidores de Jesús en Alemania durante la época del Holocausto? ¿Será que tenemos esta tendencia a ignorar lo obvio, a ignorar la depravación, el pecado y la destrucción, a ignorar los problemas de tus vecinos, de tus amigos y aún peor, ignorar la condición y los problemas de aquellos que son tu propia sangre? Y que van caminando a un destino eterno sin Jesús. ¿Por qué te hablo así? Porque la iglesia de Cristo, tú y yo que hemos sido salvos, tenemos lo único que es capaz de salvar a este mundo. De salvar a tus vecinos, a tus familiares, a tus compañeros. De salvarlos de una eternidad que será lloro y crujir de dientes. Tú y yo tenemos en nuestras manos el evangelio de Cristo, las buenas nuevas. ¿Qué estamos haciendo? El evangelio que tú y yo tenemos no es un secreto que tenemos que guardar, es una historia que tenemos que proclamar donde quiera que vayamos. Pero tristemente hemos callado, hemos dejado que el pastor sea el que predique los domingos. No podemos continuar de esta manera. La acción de compartir el evangelio se llama evangelismo.
Evangelismo quiere decir, es llevar, evangelios son buenas noticias. El que evangeliza es el que lleva, el portador de esas buenas noticias, que si él no las habla, nadie las conoce. Cuando un portador, un evangelista lleva una noticia, la guerra ha terminado, no ha habido muertos, y lo mandan a dar esa noticia a su ciudad, y ahí hay mujeres y niños llorando, preocupados por los esposos en la guerra. Pero si ese mensajero llega y se echa unos tacos, se duerme y luego se le olvida, porque está muy a gusto, la gente seguirá llorando, la gente seguirá estando preocupada. Pero si el que lleva el evangelio hace su tarea, hay un cambio en la sociedad. Pero como cristianos, muchos de nosotros nos hemos ocupado en nuestras cosas y hemos dejado de proclamar el evangelio. El evangelio es la razón por la que hombres dieron su vida, como Pablo. Pablo escribió en Romanos 9:3 que amaba tanto al pueblo judío que escribió: pero mi pueblo, mis hermanos judíos. Y fíjate lo que dice Pablo. Dice: yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Había una pasión en Pablo de decir: yo tengo, que ellos tengan lo que yo tengo, que ellos puedan tener la esperanza que yo tengo, que ellos puedan disfrutar de la paz con Dios, que ellos puedan ser satisfechos. Daría mi vida entera, dijo Pablo, que durante mi vida en esta tierra esté separado de Cristo, pero que ellos puedan conocerte. O como dijo Moisés, que le dijo: yo te ruego que les perdones su pecado, hablando de nuevo del pueblo de Israel, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Pablo estaba diciendo: perdónalos como me has perdonado a mí. Había una pasión que es doloroso ver que el pueblo de Dios la ha perdido. Vivimos ensimismados. Un gran evangelista llamado John Knox en Escocia, esta fue su oración poderosa, famosa, que ha traspasado los años. Él oró un día: dame Escocia para Cristo o muero. ¿Cuántos aquí han clamado no por México, no por Juárez, por tu familia? Dámelos para Cristo o muero. Pero vivimos como si nuestra vida fuera eterna. ¿Sabes por qué no evangelizamos? Porque a veces hemos perdido la conciencia de la realidad eterna de la gente que está a nuestro alrededor. En pocas palabras, si hay algo que quiero que te lleves hoy, es estas siguientes palabras: la llave para evangelizar es una carga insoportable por el perdido. Yo quiero preguntarte con mucho amor: ¿hay una carga insoportable por aquellos que no conocen a Cristo? Una carga que es una carga insoportable, es aquella que no te deja dormir de noche. Muchos de ustedes creen que tienen insomnio cuando lo que tienen es una preocupación clavada que no los deja. Es algo insoportable. Y te levantas preocupado por un hijo, por una mamá, por un papá. Y nos levantamos y estamos: ay, ¿qué haré? Bueno. Cuando esa carga insoportable te debe de llevar a orar con pasión y a rogarle a Dios por su alma. Hace unos años, ya más de
6 años recibí una carta de un pastor mexicoamericano. Y era una carta que él mandó a muchos pastores. Y el título decía así: la iglesia de Cristo está enferma de cáncer. Y yo me quedé pensando, no recuerdo el resto de la carta, te soy honesto, pero recuerdo el título: la iglesia de Cristo está enferma de cáncer. Y Dios empezó a hablarme con esas palabras. Y lo primero que me hizo considerar es: ¿cómo es el cáncer? El cáncer es algo que comienza desde dentro de ti y te acaba desde dentro hacia afuera. Pero el cáncer regularmente comienza por algo que metiste a tu cuerpo externo. Y esto me tuvo pensando. En otras palabras, muchas veces comer mal produce cáncer. Y yo sentía en ese tiempo que Dios me preguntaba, como iglesia, como personas, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿Qué es lo que alimenta nuestra vida? ¿Es la palabra de Dios o es el entretenimiento que se ofrece hoy donde quiera? ¿Qué es lo que alimenta nuestra vida como cristianos, nuestro espíritu? ¿Es el estrés de la vida diaria, es la ansiedad, o es la paz y fortaleza que puede traer un momento de oración? ¿Qué es lo que alimenta nuestra vida? El deseo por alcanzar más cosas, la avaricia, o el contentamiento de saber que tu Dios gobierna por sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que gobierna tu vida? Los deseos carnales, el placer, o el tener un tiempo cerca de tu Dios. ¿Qué es? ¿Qué es lo que está alimentándonos como pueblo de Cristo? Porque no podemos alimentarnos de un domingo o un miércoles nada más. ¿Qué es lo que te está alimentando? Y yo escribí 4 características de una iglesia enferma de cáncer. Y la primera es debilidad. Una persona que enfrenta cáncer se siente débil, se siente incapaz de hacer algo porque está enferma. Esta enfermedad crea tal debilidad que afecta cada área de la vida. Y yo veo hoy en día una iglesia que se siente débil. Una iglesia que se siente incapaz de hacer un cambio real. Una iglesia que, si somos honestos, algunos de los que vienen a la iglesia también van a santeros o a que les lean las cartas. ¿Por qué es que cuando hay un enfermo no viene la gente corriendo a la iglesia? Porque nos sentimos débiles, incapaces. Una iglesia que siempre está cansada. No, es que ya han hecho demasiadas cosas, es que están tan cansados, hay que dejarlos descansar un momento. Cuando el mundo se está perdiendo allá afuera. Jóvenes que si les pones 2 actividades en la semana, ay no, ya es demasiado. No entendemos que el mundo se está perdiendo y que necesitan las noticias que nosotros tenemos. Una iglesia débil. Número 2, el futuro es su principal preocupación. Están más preocupados por el mañana. Están más preocupados por planear su muerte y qué van a dejar. Y cuando una persona está enferma de cáncer, lo primero que hace es arreglar su testamento y empezar a arreglar las cosas para cuando ya no esté. Y esa es una de las, hay que arreglarlas desde antes. Pero esa es una de las primeras señales de que estás derrotado aquí arriba. Empiezas a planear qué va a hacer cuando no estés. Y entonces, ¿qué tiendes a hacer? Tiendes a acumular para dejar a tu familia en una mejor posición.
Una iglesia enferma de cáncer empieza a pensar: ¿qué va a ser de mí mañana? Y genera cristianos, seguidores de Jesús, que viven preocupados por el mañana y comienzan a vivir para sí mismos. Comienzan a vivir para acumular, porque tú no sabes cómo nos va a ir mañana. Tú no sabes cómo va a ser el día de mañana, que si no tenemos, que si me quedo sin trabajo. Y no estoy hablando de no ser diligentes, estoy hablando de vivir en temor del mañana, y por eso acumulo. Una iglesia que tanto piensa en el mañana, que dice: mañana no sé si voy a vivir, disfruto hoy. Otra característica, tercer característica de una iglesia enferma, es la depresión. Un enfermo de cáncer tiende a deprimirse, lo cual afecta la situación, porque el cáncer se hace peor. Empieza a ver todo negativo y todo tiene color a muerte. ¿Sabías que hay muchos cristianos que viven así? Viendo todo mal. Ay, no, es que todo está tan mal. Vamos al hoyo como mexicanos. No, no puede ser. Y eso nos incapacita de poder ver el futuro. No nomás están deprimidos, muchos dejan de servir a otros. Cuando estás enfermo, dejas de ver por las necesidades de otros, porque ahora te enfocas en ti. Un cristiano y una iglesia enferma deja de servir. ¿Y sabes qué me asusta? Me asusta que como iglesia, si de algo tenemos necesidad en este tiempo, es de servidores. Nadie quiere salirse al estacionamiento. Están los mismos 5 señores, 4 señores que tú conoces. Nadie quiere ir a dar clases con los niños. Nadie quiere incomodarse porque están tan cansados. ¿Será que tenemos síntomas de cristianos enfermos? Pareciera que la iglesia está enferma, encerrada en sí misma, en el egoísmo, lejos de ser luz y sal. Perdemos lo que le da sabor al mundo. Lejos de ver cómo puedo servir a otros, mi enfoque está: ¿qué me pueden dar a mí? ¿Cómo me pueden servir? Acumulando conocimiento, acumulando las iglesias congregantes, acumulando músicos, eventos, pero afuera la gente perdiéndose, pensando más en el prestigio. Es amor y verdad. Y hasta le hacemos así, ¿verdad? ¿Cómo es? Es amor y verdad, pero afuera hay gente perdiéndose. Empezamos a enfocarnos en lo que nos falta y perdemos la vista de lo que podemos dar. Pensamos más en nosotros, cantamos más fuerte. Para que el tren de la vida que pasa frente a nosotros cada día, con gente gritando y clamando por ayuda, que va a una eternidad con Cristo, no nos moleste y no nos interrumpa. Creo que el cristianismo de muchos de nosotros está enfermo. La iglesia debe de ser portadora de las características de Jesús: amor, compasión, gracia, misericordia. La iglesia no debe de estar marcada por la apatía de lo que me hicieron y ahora yo no hago. La iglesia no puede estar marcada por apatía. La iglesia debe de arder con una pasión por servir a otros y llevar el evangelio. Debemos de arder con una pasión para que todos conozcan al Salvador. Iglesia, es tiempo de despertar. Jóvenes, es tiempo de despertar. Porque cada uno de los que están aquí tiene un llamado específico. Porque cada uno de los que están aquí tiene un lugar de trabajo, de estudio, de vivienda específico. Tienes una tarea específica dada por Dios.
La semana pasada iniciamos hablando de la gran comisión y dice Marcos 16:15, el gran encargo que Jesús nos dejó es ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Tu campo de misiones no empieza cuando te vayas a Turquía, cuando te vayas a otro país que necesitan tanto del evangelio. Tu primer campo misionero es tu casa, es tu trabajo, es la ruta donde te subes cada semana. Ese es tu campo misionero. ¿Tienes amigos? ¿Alguien tiene amigos? ¿Y los demás no tienen? ¿Cuántos aquí tienen amigos? ¿Tienes vecinos? ¿Tienes familiares? Ese es tu campo misionero. Ese es tu campo misionero. ¿Sabes cuál es el clamor de Dios? No los dejes morir sin Cristo. El clamor del Espíritu Santo para nosotros es: no puedes dejarlos morir. Es tiempo de amar, es tiempo de sanar. Es tiempo de convertirte en las manos y pies de Jesús e ir a mostrarles a ese Jesús vivo. Es tiempo de que te apasiones por Él, porque sabes, eso es lo único que va a traer propósito a tu vida. Es tiempo de ir por el que está siendo golpeado. Hace unos años hubo un video y ahí hay unas fotos. En un Thanksgiving, 2 señoras dándose de catorrazos en Walmart. Y tú podías ver el video. Uno de ellos era su hijo. La mamá se estaba peleando y nadie las detuvo por varios minutos. Y varios comentarios eran de enojo y decían: gente sin escrúpulos que prefiere grabar a hacer algo, que prefiere ver, observar, pero quedarse cómodo. Gente sin escrúpulos. Y yo sentía al Espíritu Santo que me veía a mí con mi teléfono y me decía: no tienes escrúpulos, porque estás viendo cómo se están muriendo sin mí. Como gente que amas, que es tu sangre, va camino al infierno. Y no le muestras el amor como lo vimos la semana pasada. No lo sirves, no le dices que hay un Salvador. Gente sin escrúpulos con un celular en la mano. ¿Será que en eso se ha convertido la iglesia de Cristo? Yo hoy quiero que puedas entender y que te caiga el peso de la responsabilidad tan grande que tú y yo tenemos. No podemos evitarla. Fíjate lo que escribió el profeta Ezequiel. Ezequiel 3:17 y 18 dice así: hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte al malvado. Y aquí viene la advertencia: estás condenado a muerte. Vas caminando a la destrucción, dice Ezequiel. Cuando escuches mi palabra, tienes que advertirle al que está perdido: estás condenado a muerte. Si tú no le hablas al malvado, fíjate bien esto, si tú no le hablas al malvado, ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado va a morir por su pecado, no va a morir por tu culpa. Pero lo terrible es esa última frase. Dice pero, di conmigo pero. Él va a morir porque él sembró y cosechó lo que sembró. Pero
al centinela, al que le encargué, al que sí le revelé la palabra, yo le pediré cuentas de su muerte. En otras palabras, Dios te va a decir: si yo puse a tu vecino y tuviste su dolor, tuviste que la muerte golpeó su casa, tuviste que el divorcio lo destruyó, tú, centinela, ¿qué hiciste para decirle que si él seguía caminando por ese camino, moriría? ¡Qué duras palabras! Yo hoy quiero despertar tu espíritu a que entiendas que tenemos que compartir esas buenas nuevas. Que si el día de hoy, por la noche, viniera Cristo por su pueblo, que si el día de hoy estás ahí acostado, abres los ojos y estás en su presencia, qué glorioso. Pero ¿quiénes de los que amas despertarían a un mundo de dolor y de tristeza? ¿Quiénes? ¿A quiénes te hubiera gustado predicarle y decirle: Señor, dame un día para nada más correr y decirles que le amas, para rogarles, para decirles esto es verdad? ¿A quién te gustaría? Que si un día estás sentado y recibes una llamada de ese familiar que no has visto en mucho tiempo y te dicen que falleció, vas a lamentarte todas las noches que lo viste o que no levantaste el teléfono para decirle: Cristo te ama, hay esperanza para tu dolor? Es que nunca tuviste valentía para hablarle. ¿Te vas a arrepentir de la falta de valentía ese día? Cuando esa persona esté en el tormento eterno, un tormento que va más allá de nuestra imaginación y que no tiene fin. Cuando esa persona esté parada delante del Señor y el Señor le diga: no te conozco, hacedor de maldad, y tú estés sabiendo que tenías la respuesta para él, ¿qué vas a hacer? Esto es algo real, de vida o muerte. Es que no quiero incomodarlos. Cada vez que les hablo del Señor se incomodan. Entonces, tu manera de amarlos es no incomodándolos. Cuando ellos estén en una eternidad sin Cristo, si ellos pudieran hablarte, te dirían: ¿por qué no nos incomodaste cada día de nuestra vida? ¿Por qué no estuviste dale y dale, amándonos, abrazándonos, sirviéndonos, diciéndonos que Jesús nos ama? ¿Por qué? No incomodar a alguien es decirle: no te amo lo suficiente como para que me rechaces. No me importas tanto. Hoy yo te quiero llamar a despertar. Jesús vino hace más de 2000 años a dar esperanza al mundo. Y Él hizo lo que tenía que hacer, nos dio al Espíritu Santo, y al irse nos dejó esa tarea: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. La gran pregunta es: ¿estás yendo a tu mundo a predicar el Evangelio? ¿Estás yendo a tu mundo a predicar el Evangelio? Segunda de Corintios 5:21 dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Ese es el mensaje de salvación.
Él vino a morir por mi pecado como una ofrenda. Y Él, siendo perfecto, Él nunca pecó, para hacer esa ofrenda perfecta que hoy nos permite a nosotros ser nacidos de nuevo. ¿Qué tienes que ir a hacer? Esto no es un mensaje para un día. Esto debe de transformar nuestras vidas. Tu mundo, tu campo misionero está a tu alcance día a día. ¿Seguirás subiéndole a las alabanzas para no oír los gritos? Hace unos días, al terminar el año, la mamá de un buen amigo mío, que hoy pastorea en Monterrey, falleció y me habló. Hablé yo con él y me pidió que diera un servicio. Y al salir del servicio me recordó algo y me dijo: tú una vez, hace muchos años, me contaste una historia de algo que te pasó y cambió mi vida, me dijo. Él es ingeniero exitoso y él sirve al Señor trabajando un horario completo. Es pastor de una iglesia. El apoyo tienen 2 campus y él es pastor de uno. Y yo ese tiempo le platiqué la historia, y con esto termino. Cuando yo estudiaba en la universidad, aquí en El Paso, yo trabajaba en un lugar donde recibía estudiantes, y lo recibía a diario. Y una ocasión llegó un alemán con un español. Los que tienen tiempo ya lo han oído esta historia. Un alemán con un español llegaron ahí, alemán grandote, español chiquito, flaquito, eran parte del equipo de atletismo de la escuela. Y yo los vi por todo el semestre. Y cada vez que llegaban, me daban su nombre, los inscribía. Y yo sentía algo dentro de mí que me decía: háblales de mí. Y cada día yo decía: mañana vienen, es que ahorita están ocupados, van atrasados. Mañana. A los 3 meses, una mañana entro a trabajar, agarro el periódico de la escuela y en primera plana del diario de la escuela decía: hace 2 noches, saliendo de una discoteca, murieron, y venía el nombre del español y del alemán. Y empecé a sentir un dolor dentro de mí. Nunca les hablé de Cristo. Nunca. No quise incomodarlos, me dio miedo, me dio vergüenza. Dije: mañana, están jóvenes. Saliendo del antro venían borrachos y atravesaron 2 bardas. Y la segunda barda que golpearon con el carro al alemán le atravesó una varilla que le partió el pecho en 2. Ya no podía yo hacer nada. Y ahí yo le dije a Dios: no me vuelve a pasar. Ese dolor que yo siento todavía, porque yo no sé dónde están ellos. Dios me los puso 3 meses a diario, de lunes a viernes. 1 hora de sus vidas estaban a 2 metros de distancia mío, y nunca les compartí. Me arrepentí, he llorado. Cuando me recordó esto, Aarón, pastor Aarón, le digo: ¿para qué me recuerdas?
Ya se me había estado olvidando. Que no te pase a ti, que no me pase a mí. Tenemos un propósito. El propósito no es ir a hacer dinero, no es formar la familia más bonita, no es tener una carrera preciosa, no es casarte, no es tener hijos. Nuestro propósito es ir y predicar el evangelio y hacer los discípulos de Cristo. Y cuando tú lo obedeces a Él, el buen trabajo llega, la esposa, los hijos, todo lo demás, dice la Biblia, que es añadido. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? ¿Qué te está hablando el Espíritu Santo en este momento? ¿Qué rostros está poniendo delante de ti? ¿Quiénes son aquellos que aún hoy en la noche tienes que marcarles y decirles te amo? Y hay alguien que te ama. ¿Quiénes son? Si hoy tú reconoces que necesitas que el Espíritu Santo encienda tu vida con lo verdaderamente valioso, ahí donde estás, mientras los muchachos cantan, ¿por qué no le dices: Señor, enciende mi vida con una pasión que no se apague? Que nunca se me olvide, que nunca se me olvide, Señor, el propósito por el cual estoy vivo. No estoy vivo para nada de este que ofrece este mundo. Estoy vivo para ir y predicar el evangelio a mi mundo. Ahí donde estás, si tú tienes que arrepentirte y decirle: Señor, perdóname, pero yo voy a hacerlo. Ahí donde estás, haz un compromiso con Dios. Ahí donde estás, haz un compromiso con Él. Dile: Señor, yo voy a ir, yo voy a abrir los ojos. Nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Vamos, dile: nada más. Nada más, nada más. Vamos, ponte en tus pies y vamos a adorar juntos. Vamos, dile.